Hola, si has llegado hasta aquí, es porque crees que las historias más profundas, a veces, se esconden en los lugares más silenciosos. La mía es una de esas. Antes de contarte cómo un perro mestizo, viejo y terco, salvó mi vida de la persona que más amaba en el mundo, te pido un instante. Si crees en la fuerza que brota donde menos se espera y en las verdades que los animales parecen conocer antes que nosotros, considera suscribirte a este canal. Así, más historias como la mía, que necesitan ser escuchadas, encontrarán un hogar. Ahora, dame tu mano y ven conmigo a aquella mañana que lo cambió todo. La luz del sol de Jalisco se colaba por las rendijas de la ventana de la cocina, cortando el polvo que danzaba en el aire como pequeños diamantes. Era una mañana como todas las otras. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma dulzón de las bugambillas de mi patio. Yo tenía 80 años, y la rutina era mi puerto seguro, el ancla que me mantenía firme en el mar agitado de la vejez. Frente a mí, sobre el mantel bordado por mí misma hacía décadas, estaba mi ritual matutino, un vaso de agua y el pequeño pastillero de plástico con compartimentos para cada día de la semana, organizado con un esmero que no era mío. Mi mano, manchada por el tiempo y arrugada como un mapa antiguo, buscó las pastillas del martes. Una blanca, pequeña, para la presión, una rosada, más grande, para el corazón, y una amarilla, que mi hija Sofía decía que era para la memoria. Curioso, yo nunca me había quejado de la memoria. Llevé las pastillas a la boca y tomé el vaso. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. Un gruñido bajo, gutural, vibró desde el suelo. Pancho, mi perro mestizo de color caramelo, un compañero de silencios y siestas al sol, estaba de pie, con el pelo de la nuca erizado. Sus ojos, normalmente melancólicos y somnolientos, eran dos rendijas oscuras e intensas, fijas en mi mano. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuré divertida. «¿Ya tienes hambre otra vez?». No movió la cola. En lugar de eso, dio un paso adelante, y el gruñido se intensificó. Era un sonido que nunca le había oído en todos sus 12 años de vida. Era un sonido de advertencia, un sonido de peligro. «Deja de tonterías, Pancho. Mamá tiene que tomarse sus medicinas». Acerqué el vaso a mis labios. En un movimiento rápido y totalmente inesperado para un perro de su edad, saltó, no hacia mí, sino hacia mi mano. El ladrido fue un trueno corto y seco, y su cabeza golpeó mi muñeca con una fuerza que me sorprendió. El vaso salió volando, esparciendo agua por la mesa y el suelo. Las pastillas cayeron de mi palma, rodando como pequeñas piedras de colores por el azulejo antiguo. Me quedé paralizada, más por la conmoción que por la rabia. Pancho, jadeante, se interpuso entre mí y las pastillas esparcidas por el suelo. Me miraba a mí, luego miraba las medicinas, y un gemido bajo y agudo se escapaba de su garganta. Temblaba. «¿Pero qué te pasa, perro loco?», grité, con la voz quebrada. Intenté agacharme para recoger las medicinas, pero ladró de nuevo, un sonido feroz, desesperado, que resonó en la pequeña cocina. No me dejaba acercarme. Se tumbó sobre ellas, protegiéndolas de mí, con el cuerpo tembloroso y los ojos suplicantes. En ese momento, en aquella cocina inundada de sol, con el olor a café y el sonido del corazón de un perro latiendo en pánico, no lo entendí, solo lo sentí. Sentí un frío en la espina dorsal que no provenía del agua derramada. Era un presentimiento, una sombra que se cernía sobre la familiaridad de mi rutina. Pancho no estaba loco, estaba tratando de decirme algo terrible, y por primera vez en mi vida, empecé a sospechar que el verdadero peligro no venía de fuera, de los extraños o del mundo, sino de dentro de aquel pequeño pastillero de plástico, organizado con tanto cuidado por mi propia hija. Mi nombre es María Guadalupe Morales, pero desde que tengo uso de razón, soy solo Lupita. Nací y crecí aquí en Tepatitlán de Morelos, una ciudad donde el tiempo parece correr más despacio, atado al ritmo de las misas en la parroquia de San Francisco, y al olor a tierra mojada al atardecer. Mi casa no es grande. Tiene paredes de adobe, que guardan el frescor en el calor del verano, un patio con un limonero cansado, y un suelo de cemento rojo, que ha visto más de 80 años de pasos. Las paredes de mi sala cuentan mi historia. Hay una foto amarillenta de mi boda con Javier. Él era un hombre de pocas palabras y muchos sueños, la mayoría de ellos perdidos en el polvo de los caminos que tomó y de los que nunca más regresó. Me quedé viuda de su amor mucho antes de quedarme viuda de su cuerpo. Se marchó para buscar la vida a Estados Unidos,
cuando nuestra Sofía era apenas una niña de rizos negros y rodillas raspadas, y las cartas se fueron haciendo más raras, más cortas, hasta que el silencio llenó el espacio que antes era suyo. Crié a Sofía sola, con mis manos, con el dinero que ganaba bordando manteles para las señoritas ricas de la ciudad y vendiendo tamales de elote en la plaza los domingos. Cada puntada en una tela, cada mazorca de maíz molida, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Yo quería para ella lo que nunca tuve: estudios, un buen trabajo, una vida sin la preocupación de contar monedas a fin de mes, y lo conseguí. Sofía se graduó en administración en Guadalajara, se casó con un hombre que parecía bueno, Ricardo, y tuvo su propia vida en la gran ciudad. En la pared, junto a mi foto de boda, hay una foto de ella, radiante, el día de su graduación. Sus ojos brillan con un orgullo que también era mío. En aquella época, creía que había cumplido mi misión. Le había dado alas para volar. Lo que no sabía es que, a veces, las alas que damos a nuestros hijos son las mismas que usan para alejarse, para volar tan alto que se olvidan de mirar hacia abajo, hacia el nido que dejaron atrás. Mi vida se convirtió en un ciclo de esperas. Esperaba la llamada del domingo, la visita en el Día de la Madre, cualquier migaja de atención que me hiciera sentir que todavía formaba parte de su mundo. Pancho entró en mi vida en esa época, un cachorro abandonado que encontré temblando de frío cerca del mercado. Se convirtió en mi sombra, el testigo silencioso de mis días. Mientras yo bordaba, él dormía a mis pies. Cuando cocinaba, esperaba pacientemente un trozo de tortilla. Llenó un silencio que ni siquiera sabía que me ensordecía. En los últimos años, mi salud empezó a cobrar la factura de una vida de trabajo duro. La presión subía, el corazón a veces perdía el ritmo. Fue entonces cuando Sofía comenzó a mostrarse más preocupada. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero también más cortas, más eficientes. Ya no se sentaba a tomar un café con calma. En su lugar, inspeccionaba la casa, se quejaba del polvo, y fue ella quien insistió en organizar mis medicinas. «Te estás volviendo olvidadiza, mamá», decía, con un tono que mezclaba cariño e impaciencia. «Deja que yo me encargue de esto por ti. Es más seguro». Y yo, que pasé toda la vida cuidando, me sentí agradecida de ser finalmente cuidada. Le entregué la responsabilidad de mi salud, la llave de mi bienestar, sin cuestionar. Confiaba en ella. Confiaba como una madre. Confía en la hija que llevó en su vientre, en la niña cuyas rodillas raspadas besé para que sanaran. En aquella cocina, con las pastillas en el suelo y un perro desesperado protegiéndome de ellas, empecé a entender que la confianza, a veces, es el velo más hermoso que usamos para cubrir la verdad más dolorosa. Las visitas de Sofía se habían transformado en un ritual predecible. Llegaba los sábados, sobre el mediodía, con el coche que siempre parecía demasiado grande para las estrechas calles de nuestro barrio. Traía bolsas del supermercado con cosas que yo no pedía: yogures desnatados, pan integral, productos de limpieza con olores fuertes que me daban dolor de cabeza. Eran gestos de cuidado, me decía a mí misma. Eran pruebas de amor. «Mamá, no puedes seguir comiendo todas esas grasas», decía, mientras guardaba las compras, sustituyendo mi mantequilla por margarina light. «El médico dijo que tienes que cuidarte». Yo nunca había visto a ese médico. Ella decía que había hablado con él por teléfono, que le había pasado mis análisis. Yo, que siempre había ido al centro de salud del IMSS, lo encontraba extraño, pero no lo discutía. Ella era estudiada. Ella sabía de esas cosas. El ritual principal tenía lugar en la cocina. Se sentaba a la mesa con mi bolsa de medicinas y el pastillero de plástico. Con una concentración quirúrgica, separaba las pastillas. «Esta es para la mañana, esta para la noche», explicaba, como si yo fuera una niña. «No te puedes equivocar, ¿eh?» Recuerdo una tarde, unos 2 meses antes del incidente con Pancho. Yo estaba sentada en mi mecedora, observándola. Parecía tensa. Ricardo, su marido, había perdido el trabajo, y ella se quejaba constantemente de dinero. «Las cosas están difíciles, mamá. Todo está tan caro en Guadalajara. El alquiler, el colegio de Pedrito». Le ofrecí lo poco que tenía guardado en mi lata de galletas, los ahorros de años. Lo aceptó, con un suspiro que parecía más de resignación que de gratitud. «No es suficiente, mamá, pero ayuda. Usted no entiende cómo es. Esta casa», miró a su alrededor, y su mirada no tenía la nostalgia que tenía la mía. Era una mirada evaluadora, fría. «Es un buen terreno.
Bien ubicado. Si un día usted, sabe, ya no puede cuidarse sola, vender esto resolvería muchos problemas. La frase quedó suspendida en el aire. Ya no puede cuidarse sola. En ese momento, lo interpreté como una preocupación genuina por mi futuro. Hoy, entiendo el peso que llevaban esas palabras. La organización de las medicinas era la cumbre de su ayuda. Traía los frascos nuevos de la farmacia. Conseguí un descuento. Se jactaba. Hablé con el farmacéutico. Me dio unos genéricos. Son lo mismo, solo que más baratos. Yo no entendía de genéricos, de laboratorios. Para mí, una pastilla blanca era una pastilla blanca. «¿Te lo estás tomando todo bien, verdad?», preguntaba, cerrando el pastillero con un clic definitivo. «Sí, mi hija, tal como lo has organizado. Perfecto. Es por tu bien. Solo quiero que vivas mucho. Con salud». Me daba un beso rápido en la frente, un beso que apenas rozaba mi piel, y se iba, llevándose consigo la paz de la casa y dejando atrás el fuerte olor de sus productos de limpieza y una sensación sutil, casi imperceptible, de que me estaba convirtiendo en una carga. Un problema que había que gestionar. A Pancho nunca le gustó ella. Cuando Sofía llegaba, él se escondía debajo de mi cama y solo salía después de que el ruido del motor de su coche desaparecía en la esquina. Yo solía regañarle por eso. «Sé bueno con tu hermana», bromeaba. Él solo me miraba con sus ojos tristes, como si supiera algo que mi ingenuidad de madre se negaba a ver. El cuidado de Sofía era como una hiedra, una planta bonita que, poco a poco, se enroscaba en mí, inmovilizándome, asfixiándome, disfrazada de protección y amor. Después de que pasó la adrenalina, la cocina quedó en un silencio pesado. El agua en el suelo comenzaba a secarse, dejando una mancha oscura en el azulejo. Las 3 pequeñas pastillas, blanca, rosada y amarilla, seguían allí, centinelas de un misterio que no tenía el valor de descifrar. Pancho todavía estaba tumbado cerca de ellas, pero su respiración se había calmado. Levantó la cabeza y me miró. Una mirada profunda, que parecía llevar el peso de una sabiduría ancestral. Barrí las pastillas con el recogedor, sintiendo un escalofrío al tocarlas con las cerdas de la escoba. Las tiré a la basura, en el fondo del bote, y las cubrí con cáscaras de plátano, como si estuviera enterrando una prueba. Pero la prueba no estaba en la basura, estaba plantada en mi mente. Pasé el resto del día en un estado de sopor. Me senté en mi mecedora en el patio, pero el movimiento que antes me calmaba ahora parecía empujarme a un abismo de pensamientos confusos. ¿Qué había pasado? ¿Habría sido solo un delirio mío? ¿Un perro viejo volviéndose senil? Pero el gruñido, la determinación en sus ojos, no había nada de senil en eso. Había una claridad aterradora. Intenté racionalizar. Quizás una de las pastillas tenía un olor extraño que le molestó. Quizás solo quería atención. Pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué arriesgarse a hacerme daño? A tirarlo todo, con tanta desesperación. Pancho no se apartó de mi lado. Apoyó la cabeza en mi regazo, y sus orejas se movían con cada pequeño ruido de la calle. Estaba alerta, vigilante. Era como si, habiendo fracasado en avisarme con gruñidos, ahora hubiera asumido el puesto de mi guardaespaldas personal. Acaricié su cabeza, y el pelo áspero bajo mis dedos era lo único real en un día que parecía haberse desprendido de la realidad. Aquella tarde, no tomé ninguna medicina. Por primera vez en años, ignoré los horarios, y un miedo nuevo se instaló en mí. El miedo a lo que pasaría si no las tomaba, y un miedo aún mayor a lo que pasaría si las tomaba. Quedé atrapada entre 2 incertidumbres, y la soledad de mi casa nunca me pareció tan vasta. Recordé las palabras de Sofía. «Te estás volviendo olvidadiza, mamá. Tu cabeza ya no es la misma». ¿Tendría razón? ¿Estaría imaginando cosas? ¿Construyendo una fantasía terrible en torno a un simple accidente doméstico? La duda era un veneno lento, corroyendo la confianza en mi propio juicio. Durante años, me había acostumbrado a creer en su versión de los hechos, a aceptar su percepción de mi realidad. Mi hija, con su educación y su vida en la ciudad, ciertamente sabía más que yo, una vieja de pueblo que apenas terminó la primaria. Pero entonces miraba a Pancho, miraba la lealtad inquebrantable en sus ojos de miel. Los animales no mienten, no manipulan, no tienen segundas intenciones, sienten. Y lo que Pancho sintió aquella mañana fue un peligro inminente. Al anochecer, un dolor de cabeza comenzó a latir en mis sienes, probablemente por la falta de la medicina para la presión. El dolor era real, físico, y por un momento
Me aferré a él como una prueba de que no estaba loca. Mi cuerpo estaba reaccionando a un cambio, y si mi cuerpo lo notaba, quizás mi mente tampoco me estaba engañando. El silencio de aquella noche no fue de paz. Fue el silencio que precede a una batalla, el momento en que se respira hondo antes de tomar una decisión que lo cambiará todo. No sabía aún qué batalla sería, pero sentía en mis huesos cansados que necesitaría luchar. Y mi único aliado, por ahora, era un perro mestizo de color caramelo que dormía a mis pies, soñando, quizás, con los peligros que los humanos se crean a sí mismos. La noche fue larga. Cada crujido de la madera vieja de la casa, cada ladrido lejano de un perro en el vecindario, me hacía sobresaltar. El sueño no llegaba. Mi mente era un carrusel de imágenes. El rostro de Sofía, concentrada, separando las pastillas, el salto de Pancho, los pequeños puntos de colores rodando por el suelo. De madrugada, me levanté. La casa estaba sumergida en la oscuridad azulada que precede al amanecer. Guiada por un impulso, fui a mi armario en el dormitorio. En el fondo, debajo de pilas de sábanas bordadas que guardaba para una ocasión que nunca llegaba, había una vieja caja de zapatos. Dentro de ella, guardaba recuerdos, fotos sueltas, el primer mechón de pelo de Sofía, cartas amarillentas de Javier, y, en un rincón, algunos frascos de medicinas antiguas, que debería haber tirado, pero guardé por la pura costumbre de no desechar nada. Mis manos temblaban mientras buscaba. Encontré un frasco de mi medicina para la presión, de unos 6 meses atrás, antes de que Sofía comenzara su organización. La etiqueta del IMSS estaba un poco descolorida, pero el nombre era legible: losartán potásico, 50 miligramos. La pastilla era blanca, ovalada. Regresé a la cocina, donde el pastillero de plástico de Sofía estaba sobre la mesa, como una acusación silenciosa. Abrí el compartimento del miércoles. Tomé la pastilla blanca. La puse al lado de la pastilla antigua, del frasco que encontré. No eran iguales. La antigua era ovalada y tenía una ranura en el medio. La nueva, la que Sofía me daba, era redonda y lisa. Una pequeña diferencia. Una diferencia que la mayoría de la gente no notaría. Pero para mí, en aquella madrugada silenciosa, la diferencia era un abismo. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Una amarga ironía para quien debería estar tomando medicinas para controlarlo. Son genéricos, mamá. La voz de ella resonó en mi cabeza. Son lo mismo, solo cambia la forma. Era una explicación plausible, lógica. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Quería creer. La alternativa era impensable, demasiado monstruosa para siquiera ser considerada. Sería más fácil aceptar que me estaba volviendo paranoica. Sería más fácil creer que Pancho estaba enfermo. Sería más fácil creer cualquier cosa antes que la terrible sospecha que empezaba a tomar forma en el fondo de mi alma. Guardé las 2 pastillas en un pañuelo y las escondí en el bolsillo de mi delantal. Sentí como si estuviera escondiendo un secreto de estado. Volví a la cama, pero no para dormir. Me quedé tumbada, mirando al techo, mientras el día clareaba afuera. El olor a café que solía amar ahora me parecía nauseabundo. La rutina que era mi refugio ahora parecía una trampa. Cada objeto en mi casa, cada mueble, cada retrato en la pared, parecía observarme con un nuevo significado. Estaba en mi propio hogar, el lugar donde construí mi vida, y crié a mi hija, y por primera vez me sentía como una extraña, una intrusa, y la semilla de la desconfianza, una vez plantada, comenzó a echar raíces profundas y oscuras, envenenando cada recuerdo, cada gesto de cariño, cada «te quiero» que había recibido en los últimos meses. La duda ya no era una sombra, era una presencia física, sentada a mi lado en la cama, esperando a ver qué haría a continuación. La mañana se arrastró. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón durante la noche. Para escapar de las paredes que parecían encogerse a mi alrededor, salí al portón de enfrente a barrer la acera, un viejo hábito que también servía para ver el movimiento, para sentir el pulso del vecindario. Doña Carmen, mi vecina de al lado desde hace más de 40 años, ya estaba allí, regando sus helechos colgados en el porche. Era una mujer pequeña, enérgica, con ojos curiosos que no se perdían nada. «Buenos días, Lupita», me saludó con su voz chillona. «¿Qué cara es esa? ¿No has dormido bien? El calor de Tepa está para matar, ¿verdad?» Forcé una sonrisa. «Buenos días, Carmen. Es la edad, mi amiga. Las noches ya no son las mismas». Se acercó al murete que dividía nuestras casas, secándose las manos en su delantal de flores. «Hablando de noches,
Vi a tu Sofía saliendo de aquí el sábado. Llevaba una prisa. Apenas me saludó. Parecía que la perseguía el diablo. El comentario, casual y sin malicia, me golpeó como una piedra. No había notado su prisa. Para mí, era solo la forma de ser de Sofía, siempre ocupada, siempre con la cabeza en otro sitio. Lleva una vida muy ajetreada en Guadalajara. La defendí, más por costumbre que por convicción. Carmen entrecerró los ojos. Ya. Pero, sabes, Lupita, una cosa es ir con prisa y otra es ser, ¿cómo se dice?, distante. El otro día me la encontré en la farmacia del centro. Estaba en el mostrador, hablando con ese muchacho nuevo, Gustavo. Parecía tan seria, tan intensa. No parecía estar comprando un jarabe para la tos, si me entiendes. Una nueva ola de frío recorrió mi cuerpo, a pesar del sol caliente. La farmacia del centro, no la farmacia del IMSS, donde yo siempre recogía mis medicinas. Una farmacia privada. Habrá ido a comprar alguna otra cosa, dije, mi voz sonando débil para mis propios oídos. Puede ser. Carmen se encogió de hombros, volviendo su atención a sus plantas, pero su forma de ser me parece diferente. Antes, cuando venía, se sentaba aquí en la acera con nosotras, se reía de nuestros chismes. Ahora, parece que siempre está calculando algo en la cabeza. Y su marido, Ricardo, llamó aquí a casa la semana pasada buscándola. Dijo que su móvil estaba apagado. Parecía preocupado, o enfadado. Con los hombres nunca se sabe. Cada palabra de Carmen era un clavo en el ataúd de mi negación. La prisa, la farmacia privada, la seriedad, la llamada de Ricardo. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que no quería armar, porque temía la imagen que formaría. Bueno, tengo que entrar a hacer la comida. Mentí, necesitando desesperadamente escapar de aquella conversación. Pancho me está esperando. Cuídate, Lupita. Y no dejes que esa gente de la ciudad te engañe, ¿eh? La gente de pueblo somos muy inocentes, muy confiados. Sus palabras resonaron en mí mientras cerraba el portón. Muy confiados. Eso era. Yo había sido confiada. Había entregado mi vida en manos de mi hija, creyendo que ella la sostendría con el mismo amor con que yo sostuve la suya cuando era un bebé. La conversación con Carmen no me dio respuestas, pero solidificó mis dudas. La sospecha ya no era solo una sensación interna, un delirio de una anciana. Había señales externas. Había un patrón. Y yo, que siempre observé el mundo en silencio desde mi portón, me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había estado ciega a lo que sucedía dentro de mi propia casa. La tarde cayó, trayendo consigo una lluvia fina y melancólica. El olor a tierra mojada invadió la casa, un aroma que siempre me había traído paz, pero que hoy solo acentuaba mi soledad. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla intacta frente a mí, mi mente viajó en el tiempo, no por voluntad propia, sino arrastrada por un hilo invisible que conectaba el presente con el pasado. Recordé una tarde, quizás hace un año. Sofía estaba sentada exactamente donde yo estaba ahora. Había esparcido una serie de papeles sobre la mesa, facturas, extractos bancarios, la escritura de la casa. «Mamá, necesitamos organizar tus cosas», dijo con un tono profesoral. «Usted lo guarda todo de cualquier manera. ¿Y si un día pasa algo? Nadie sabrá dónde encontrar nada». No me gustaba que tocaran mis papeles. Eran mi vida, mi historia. Pero ella insistió, con esa lógica impecable suya. «Es por tu protección. Imagina si te pones enferma. Necesitas dinero para un hospital. Necesitamos tener acceso fácil a tu cuenta». Me convenció para ir al banco con ella e incluirla como segunda titular en mi modesta cuenta de ahorros. Solo para emergencias, mamá. Recuerdo al gerente del banco, un hombre joven con gafas, explicando los detalles. Yo no entendía la mitad de las palabras que usaba. Solo confié en Sofía, que me lo traducía todo con una paciencia que, ahora, me parecía forzada. Pero el recuerdo más nítido de aquel día no fue el banco. Fue lo que pasó después, aquí en casa. Sofía me tendió un papel y un bolígrafo. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es un poder notarial, mamá. Algo simple. Solo me da el poder de resolver las cosas en tu nombre, en caso de que usted no pueda. Pagar tus facturas, hablar con los médicos. Es una formalidad. Para ahorrarte tener que hacer colas». Dudé. Había algo en la palabra poder que me sonaba definitivo, como si estuviera entregando un pedazo de mí misma. «Pero yo todavía puedo resolver mis cosas, ¿no?», pregunté, sintiendo una punzada de orgullo herido. Siempre había sido independiente. Ella rió, una risa corta, que no llegó a sus ojos. «Claro que puede, mamá. Esto es solo para ayudarte. Piense en mí como su asistente personal.
Usó el término en inglés, personal assistant, lo que me hizo sentir aún más ignorante, más anticuada. Señaló la línea al final del documento. Firme aquí. El bolígrafo en mi mano parecía pesar una tonelada. Miré su rostro. Sonreía, una sonrisa alentadora. Pero sus ojos estaban fijos en mi mano, en el bolígrafo, con una avidez que me incomodó. Firmé. Mi firma, temblorosa y un poco torcida, parecía la de otra persona. En ese momento, aparté la incomodidad. Me dije a mí misma que era gratitud lo que sentía, el alivio de poder cuidar mejor de su madre anciana. Pero ahora, sentada en la misma cocina, con el ruido de la lluvia afuera, aquel recuerdo volvió con una claridad dolorosa, la prisa en sus ojos, la forma en que tomó el papel firmado y lo guardó rápidamente en su bolso, como si fuera un trofeo. No era preocupación, era estrategia. Cada paso, la cuenta conjunta, el poder notarial, la organización de las medicinas, no eran actos aislados de cuidado. Eran movimientos calculados en un tablero de ajedrez del que ni siquiera sabía que formaba parte. Y yo, la reina de aquella pequeña casa, estaba siendo lentamente rodeada, mis defensas minadas, mis movimientos restringidos, y el jaque mate. Empecé a darme cuenta con un terror helado. Era mi propia vida. La noche siguiente fue diferente a la anterior. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en el estómago, pero ahora compartía espacio con un sentimiento nuevo. La rabia, una rabia fría, silenciosa y determinada. La imagen de la Lupita frágil, confusa y dependiente, la imagen que Sofía había construido y que yo misma había empezado a aceptar, comenzó a romperse. Debajo de ella, encontré a la mujer que crió a una hija sola, que enfrentó la pobreza, la soledad y el prejuicio. Aquella mujer todavía estaba allí, enterrada bajo el peso de los años, pero viva. No iba a morir, ni de una enfermedad inventada, ni de tristeza. Iba a descubrir la verdad, y más importante, iba a luchar. ¿Pero cómo? Era una anciana de 80 años en un pueblo pequeño. Sofía era inteligente, elocuente. Si la confrontaba, me haría pasar por loca. Llamaría a un médico, me internaría en un asilo, usaría el poder que yo misma le firmé en mi contra. Necesitaba ser más lista que ella. Necesitaba actuar en silencio, como ella lo había hecho. Aquella noche, mientras el resto de la ciudad dormía, tracé un plan, simple, pero para mí, audaz. El primer paso era obtener una prueba irrefutable. Mi sospecha, las pastillas diferentes, el comportamiento de Pancho, nada de eso serviría contra la palabra de una hija devota. Necesitaba a un profesional, necesitaba ir al centro de salud, pero no podía simplemente aparecer allí. Sofía tenía contactos, había hablado con médicos. ¿Y si ya había preparado el terreno, esparciendo la historia de que su madre estaba senil, con manía persecutoria? Necesitaba ser discreta. Mi plan tomó forma en la penumbra de mi habitación. Mañana, miércoles, era día de mercado en la plaza. Siempre iba. Era parte de mi rutina. Nadie lo encontraría extraño. Pero, en lugar de ir directamente a los puestos de verduras, tomaría el autobús circular, el que pasa cada media hora. Me bajaría 2 paradas después del centro, cerca del centro de salud del IMSS del barrio vecino, San Miguel, donde nadie me conocía. Estaba más lejos, pero era más seguro. Preparé todo con el cuidado de un general antes de una batalla. Aparté un pequeño bolso, donde metí el pañuelo con las 2 pastillas, la antigua y la nueva, el frasco antiguo y el pastillero que Sofía organizaba. Puse también mi tarjeta del IMSS y un poco de dinero para el autobús y para un taxi, por si necesitaba volver rápido. Pancho me observaba desde su camita en un rincón del cuarto. Sus ojos parecían entender la solemnidad del momento. No ladró, no gimió, solo observó, su presencia silenciosa dándome el valor que me faltaba. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Hacía años que no hacía nada tan independiente. Mi vida se había convertido en un pequeño círculo, de casa a la iglesia, de la iglesia al mercado, del mercado a casa. Ahora estaba a punto de salir de ese círculo, de aventurarme en un territorio desconocido, movida por un instinto de supervivencia que no sabía que aún poseía. Aquella noche no era la pobre Lupita, la viejita olvidadiza. Era una investigadora, una espía en mi propia vida. Y mientras finalmente me dormía, por puro agotamiento, la última imagen en mi mente no fue de miedo, sino la de mi reflejo en el oscuro espejo del armario. Una anciana, sí, pero con un brillo de batalla en los ojos. La mañana del miércoles llegó con un cielo gris,
como si la naturaleza contuviera la respiración junto a mí. Me puse mi mejor vestido, uno de flores pequeñas que guardaba para ir a misa, y un rebozo para cubrirme los hombros. Quería parecer lúcida, digna, no una viejita desaliñada con historias fantasiosas. «Voy al mercado, Pancho. Pórtate bien», dije, mientras cerraba la puerta con llave. Él me miró desde el patio, sin ladrar, como dándome su bendición silenciosa. Caminé hasta la parada del autobús, con el corazón martilleando contra mis costillas. Cada coche que pasaba me hacía pensar que era Sofía, viniendo a visitarme por sorpresa. Cada persona que me saludaba en la calle parecía mirarme con sospecha. La paranoia, me dije, es el precio de la desconfianza. El autobús llegó, ruidoso y lleno. Me senté cerca de la ventana, apretando el bolso contra mi regazo. Las calles de Tepatitlán pasaban ante mí, familiares, y al mismo tiempo, extrañas. Veía la ciudad con otros ojos, los ojos de quien carga un secreto peligroso. Me bajé en la parada correcta, sintiendo un alivio inmenso por no haber encontrado a nadie conocido. El centro de salud del barrio San Miguel era más pequeño y antiguo que el del centro. Había poca gente en la sala de espera, la mayoría madres con niños pequeños. Eso era bueno. Menos gente, menos preguntas. Fui al mostrador de recepción. Una chica joven, con un discreto piercing en la nariz, me atendió sin mucho interés. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Me gustaría hablar con un médico o una enfermera. Es rápido. ¿Tiene cita?» «No, es solo para aclarar una duda, sobre una medicina». Ella suspiró, impaciente. «Tiene que pedir cita. El doctor Ramírez solo atiende con cita previa». El pánico empezó a subir por mi garganta. Mi plan, que parecía tan ingenioso en la oscuridad de la noche, se estaba desmoronando ante la burocracia. «Por favor, señorita». Mi voz salió temblorosa, suplicante. «Es muy importante. Creo que mis medicinas están mal». Quizás fue la desesperación en mi voz, o la visión de mi mano temblorosa sobre el mostrador. La expresión de la chica se suavizó un poco. «Espere un momento». Desapareció por un pasillo. Los minutos que siguieron fueron una eternidad. Oía mi propia sangre pulsar en mis oídos. ¿Y si llamaba a Sofía? Su nombre estaba en mi ficha como contacto de emergencia. La chica volvió, acompañada por un joven con bata blanca. Era alto, delgado, con gafas de montura fina y una mirada amable. Parecía tener la edad que tendría mi nieto, si tuviera uno. «Buenos días, señora. Soy el doctor Mateo. La recepcionista me dijo que tiene una duda sobre su medicación. ¿Puede acompañarme, por favor?» Me llevó a una pequeña consulta. El olor a alcohol y medicinas me calmó un poco. Era un ambiente de ciencia, de hechos. Aquí, quizás, mis sospechas podrían ser confirmadas o desmentidas de una vez por todas. «Siéntese, por favor. ¿Cómo se llama?» «María Guadalupe Morales». «Bien, doña Guadalupe. ¿Qué le preocupa?» Respiré hondo. Abrí mi bolso y saqué el pequeño pañuelo con las pastillas. Las puse sobre su escritorio, junto al frasco antiguo y el pastillero de plástico. Mi mano ya no temblaba. La hora de la verdad había llegado. «Doctor», empecé con voz firme, «necesito que me diga, con toda certeza. Esto...» Señalé la pastilla redonda y lisa. «¿Es lo mismo que esto?» Señalé la pastilla ovalada. Él tomó las dos, las observó contra la luz. Su rostro, antes casualmente simpático, se fue volviendo serio, concentrado. El silencio en la pequeña sala era absoluto. Y en ese silencio sentí que mi vida entera estaba siendo pesada en una balanza. El doctor Mateo no respondió de inmediato. Tomó una pequeña lupa de su cajón y examinó las pastillas con más atención. Luego, se giró hacia su ordenador, tecleando rápidamente. El sonido de las teclas era el único ruido en la sala, cada clic aumentando la tensión. «Doña Guadalupe, esta pastilla de aquí», señaló la ovalada, la mía antigua. «Es losartán potásico, 50 miligramos. Un medicamento común y eficaz para la hipertensión. Y esta de aquí», dudó, con la mirada fija en la pantalla del ordenador. Mi corazón se detuvo. «Doctor», me miró, y la amabilidad en sus ojos ahora estaba mezclada con una profunda preocupación. «Esta otra, la redonda, es clonazepam, en una dosis baja, 0,25 miligramos. La palabra no significaba nada para mí. «¿Y qué es eso? ¿Es para la presión también? ¿Es un genérico?» Él negó con la cabeza lentamente. «No, doña Guadalupe, no tiene nada que ver con la presión. El clonazepam es un ansiolítico. Un tranquilizante. Se usa para tratar la ansiedad, el pánico. En algunos casos, induce al sueño. Sentí que me faltaba el aire en los pulmones. Un tranquilizante,
Yo no era ansiosa. No tenía pánico. Estaba tomando un tranquilizante en lugar de mi medicina para la presión. Pero, ¿y la medicina del corazón? La rosada y la amarilla, para la memoria. Con una paciencia que nunca olvidaré, tomó el pastillero de plástico. Abrió cada compartimento, examinó cada píldora. Su expresión se volvía más sombría con cada una. La rosada no es el propranolol que debería ser. Por el color y la forma, parece ser un diurético muy débil, casi un placebo. Y la amarilla, suspiró, quitándose las gafas y frotándose los ojos, como si no quisiera creer lo que veía. La amarilla es, de hecho, una vitamina, pero no para la memoria. Es una vitamina común, del complejo B, inofensiva. Se reclinó en la silla y me miró fijamente. El bisturí de la verdad había cortado hondo, exponiendo la realidad desnuda y cruda. Doña Guadalupe, alguien ha cambiado toda su medicación. Usted no está tomando nada para su presión ni para su problema cardíaco. En su lugar, está tomando un tranquilizante que la deja somnolienta y confusa, un diurético ineficaz y una vitamina. La sala comenzó a girar. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Somnolienta, confusa. Te estás volviendo olvidadiza, mamá. Tu cabeza ya no es la misma. No era la edad, eran las medicinas, la confusión, el olvido, el letargo que sentía en los últimos meses. Todo era inducido, fabricado. ¿Qué significa eso, doctor?, pregunté, con la voz hecha un susurro. El doctor Mateo se inclinó hacia adelante, su voz baja y seria. Significa que, sin su tratamiento correcto, su presión arterial puede subir a niveles peligrosos, su corazón queda desprotegido. Una combinación de esas, o la falta de ella, en una persona de su edad, puede llevar a un evento grave, un derrame cerebral, un infarto fulminante, y parecería, tragó saliva, natural, una fatalidad, un infarto, natural. La palabra resonó en el silencio de la sala. El plan de Sofía se reveló ante mí en toda su crueldad. No era un asesinato rápido y sucio, era lento, paciente, insidioso. Era una muerte disfrazada de causas naturales, que nadie cuestionaría. Una anciana de 80 años, con historial de problemas cardíacos, que muere durmiendo. ¿Quién sospecharía? Las lágrimas que había contenido durante días, finalmente brotaron, silenciosas y calientes, corriendo por mi rostro arrugado. No eran lágrimas de tristeza, eran de horror. El horror de comprender la profundidad del abismo que existía en el corazón de mi propia hija. El doctor Mateo me tendió una caja de pañuelos. Doña Guadalupe, dijo, con una firmeza protectora. ¿Quién le organiza las medicinas? Lo miré, a través del velo de lágrimas, y pronuncié la palabra más difícil de mi vida. Mi hija. La confirmación del doctor Mateo no fue un alivio. Fue como si el suelo bajo mis pies se hubiera desintegrado, dejándome en caída libre en un pozo de oscuridad y dolor. La sospecha era una sombra aterradora. La certeza era un monstruo que me miraba fijamente, y tenía el rostro de Sofía. Salí del centro de salud aturdida. El doctor Mateo insistió en llamarme un taxi, después de hacerme prometer que no tomaría ninguna pastilla más de la caja y que volvería a tomar mi medicación correcta, de la cual me dio una muestra para los primeros días. Y por favor, doña Guadalupe, tenga mucho cuidado. Necesita ayuda. Esto es muy serio. Durante el trayecto a casa, miraba por la ventana, pero no veía nada. Las calles, la gente, los colores, todo era un borrón. Mi mente estaba atrapada en aquella pequeña consulta, repasando las palabras del médico. Parecería natural. Entré en casa y lo primero que vi fue a Pancho, que vino corriendo a recibirme, moviendo la cola. Me arrodillé con dificultad y lo abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su pelaje. Me lamió las lágrimas, gimiendo bajo, como si entendiera la dimensión de mi dolor. «Tú lo sabías, ¿verdad, mi ángel?», susurré en su oído. «Tú siempre lo supiste». Fui a la sala y me senté en mi sillón, mirando las fotos en la pared. La foto de Sofía en su graduación, su sonrisa, tan llena de promesas. Intenté encontrar un rastro de maldad en aquellos ojos jóvenes, un indicio de lo que se convertiría. No encontré nada, solo a mi niña, la niña a la que le canté canciones de cuna, la niña que sostuvo mi dedo con su manita minúscula. ¿En qué me equivoqué? La pregunta me torturaba. Fue la ausencia del padre. ¿Fui yo, que trabajé demasiado y quizás no le presté suficiente atención? ¿Fue el dinero, la ambición, la vida en la gran ciudad lo que la envenenó? Me levanté y caminé por la casa, tocando los objetos como si fuera la primera vez.
el mantel que bordé, la olla de barro donde cocinaba sus platos favoritos cuando era niña. Cada objeto era un testigo silencioso de mi amor, un amor que ahora parecía una broma cruel. La traición de un extraño es una puñalada. La traición de un hijo es la muerte lenta de 1000 cortes. No solo corta el presente, sino también el pasado. Envenena cada recuerdo feliz, convierte cada gesto de amor en una posible mentira. Sus "te quiero, mamá", ahora sonaban como un eco hueco y falso. La preocupación en su rostro era una máscara. El cuidado era un arma. Pasé horas en ese limbo de dolor. La rabia se había disipado, dando paso a un luto profundo. Estaba de luto por la hija que pensé que tenía. La hija que, en realidad, quizás nunca existió, o que se perdió en algún lugar del camino entre la niña de rodillas raspadas y la mujer que calculaba el valor del terreno donde su madre aún vivía. Al atardecer, sentada en el patio, observé el sol ponerse tras la torre de la iglesia. Los colores del cielo, una mezcla de naranja, rosa y morado, eran de una belleza dolorosa. La vida continuaba. El mundo seguía girando, indiferente a mi pequeño apocalipsis particular. Y fue allí, en esa quietud, donde el luto comenzó a transformarse. El dolor todavía estaba allí, una brasa viva en mi pecho, pero sobre ella, una fina capa de algo nuevo comenzó a formarse. Era fría, dura, inquebrantable. Era la decisión de sobrevivir. Sofía había intentado borrar mi historia. Ahora, yo tendría que reescribirla. Y esta vez, yo sería la única en sostener el bolígrafo. El día siguiente fue el más largo de mi vida. La casa, antes mi refugio, cada rincón guardaba el recuerdo de la presencia de Sofía, y cada recuerdo era ahora una puñalada. El sol salió, pero para mí, la oscuridad de la revelación permanecía. No comí. El estómago, revuelto, rechazaba cualquier alimento. Solo bebí agua y el té de manzanilla que el doctor Mateo me recomendó. Tomé las medicinas correctas, las que él me dio, y sentí la diferencia casi de inmediato. La niebla en mi mente comenzó a disiparse, el dolor de cabeza disminuyó. La claridad recién descubierta era una bendición y una maldición, pues con ella venía la plena comprensión de la monstruosidad de lo que me habían hecho. Pasé el día en un ritual de despedida. Abrí la vieja caja de zapatos y saqué todo lo que era de Sofía, el mechón de pelo, los primeros zapatitos, los dibujos torcidos de una familia feliz que hacía en la escuela. Lo puse todo en una bolsa, no con rabia, sino con una tristeza quirúrgica. Aquella niña, la dueña de esos recuerdos, estaba muerta para mí. La mujer que la sustituyó era una extraña. Con cada objeto que tocaba, un recuerdo afloraba. Recordé noches en las que me quedé despierta junto a su cama cuando tenía fiebre, poniéndole paños fríos en la frente. Recordé haber vendido el único par de pendientes de oro que heredé de mi madre para comprar su vestido de graduación. Recordé mi orgullo, mi amor incondicional. Y me pregunté, ¿cómo puede el amor generar algo tan distorsionado? ¿Cómo el vientre que dio la vida puede convertirse en el objetivo de una codicia tan fría? Pensé en Ricardo, su marido. Lo sabría. Habría participado en el plan. Recordé su llamada a doña Carmen, buscando a Sofía. Parecía enfadado, preocupado. Quizás no lo sabía, o quizás lo sabía y no estaba de acuerdo. O peor aún, quizás era el cerebro detrás de todo. La incertidumbre era otra capa de tormento. El teléfono sonó a media tarde, el sonido estridente rompiendo el silencio fúnebre de la casa. Mi corazón dio un vuelco. Miré el aparato, el nombre de Sofía brillando en el identificador de llamadas. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. La llamada se fue al buzón de voz. Sabía lo que diría. Hola mamá, soy yo. Solo llamo para saber si está todo bien. Si te has tomado las medicinas. Te quiero. Un beso. La grabación mental era perfecta, y cada palabra era una mentira. Pancho, sintiendo mi angustia, no se apartaba de mi lado. Apoyaba la cabeza en mi regazo. Me miraba con sus ojos sabios, y era como si dijera, estoy aquí, no estás sola. Y tenía razón. En ese momento de desolación absoluta, lo tenía a él. La lealtad de un animal contra la traición de mi propia sangre. Al final del día, estaba agotada. El dolor emocional era tan físico como una enfermedad, pero también era diferente. El peso de la traición era abrumador, pero al cargarlo, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Ya no era la víctima pasiva de la trama de Sofía, era la superviviente. Y los supervivientes no se lamentan para siempre. Los supervivientes actúan. No sabía aún qué hacer, cómo hacerlo,
pero la decisión estaba tomada. No iba a permitir que la historia de mi vida terminara con un punto final escrito por ella. Todavía tenía páginas en blanco que llenar. El dolor del luto, como la marea, tiene sus flujos y reflujos. En la mañana del tercer día, la ola de tristeza retrocedió un poco, dejando en su lugar una playa de arena fría y dura. La resolución, la Lupita que lloraba por los recuerdos perdidos, dio paso a una nueva versión de sí misma, forjada en el fuego de la traición. Me miré en el espejo del baño. El rostro que me devolvió la mirada estaba envejecido, las arrugas más profundas, los ojos hinchados, pero había algo diferente en mi mirada. La niebla de confusión inducida por las medicinas se había disipado por completo, y en su lugar había una claridad cortante, una determinación de acero. Ya no parecía frágil, parecía peligrosa. Mi primer acto de rebelión fue en la cocina. Tomé el pastillero de plástico de Sofía, aquel con los compartimentos de colores, y lo tiré a la basura con una fuerza que me sorprendió. A continuación, tomé todos los productos de limpieza que ella había traído, con sus olores artificiales de cuidado, y los puse en una bolsa para donar. Abrí las ventanas, dejando que el aire puro de Tepatitlán entrara y limpiara la casa de su presencia. Hice un café fuerte, como a mí me gustaba, no el descafeinado que ella insistía que tomara, y mientras bebía el primer sorbo, sentí una oleada de poder. Eran cosas pequeñas, simbólicas, pero eran mías. Eran la recuperación del control sobre mi propia vida. Mi plan, antes vago, comenzó a tomar forma. No podía confrontar a Sofía directamente. Aún no. Era una anciana de 80 años contra una mujer más joven, más fuerte, con un poder notarial en la mano. Podría fácilmente someterme, internarme, tomar el control de todo legalmente. Necesitaba aliados, y necesitaba anular el poder que yo misma le había dado. El primer nombre que me vino a la mente fue el del doctor Mateo. Era un profesional, un testigo, sabía la verdad. Decidí que necesitaba hablar con él de nuevo, no como una paciente asustada, sino como alguien que busca orientación. El segundo paso era el poder notarial. Necesitaba revocarlo. Eso significaba encontrar un abogado. La idea me asustaba. Los abogados eran para gente con problemas, gente con dinero, pero yo tenía un problema, el más grande de mi vida, y el dinero, bueno, lo poco que tenía en la cuenta de ahorros tendría que servir. El tercer y más importante paso era proteger lo que era mío, la casa, mi única posesión, mi único patrimonio, el premio que Sofía tanto codiciaba. Necesitaba asegurarme de que nunca le pusiera las manos encima. La lista de tareas era abrumadora, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sobrepasada. Tenía un propósito. La lucha por la supervivencia se había transformado en una lucha por la justicia. No la justicia de los tribunales, quizás, pero mi justicia. La justicia de una madre que se niega a ser borrada por la codicia de su hija. Pancho, tumbado al sol que entraba por la puerta de la cocina, me observaba, la cola golpeando suavemente el suelo. Era como si lo aprobara. Hice un juramento silencioso a él, a mí misma, y al espíritu de la mujer fuerte que siempre fui. Ya no sería una nota a pie de página en la historia de nadie. Iba a tomar las riendas. Sofía había subestimado a la anciana que intentó desechar. No contaba con una cosa, la fuerza de una raíz que, incluso en tierra seca y dura, se niega a morir. Con mi nuevo plan en mente, sentí la urgencia de actuar. A la mañana siguiente, me vestí con el mismo cuidado del día que fui al centro de salud y tomé el autobús de vuelta al barrio de San Miguel. Esta vez no tenía miedo. Estaba concentrada. Llegué al centro de salud y pedí hablar con el doctor Mateo. La recepcionista, la misma chica de antes, me reconoció y su mirada era de compasión. Está con un paciente ahora, pero pidió que esperara. La atenderá en breve. Me senté en la sala de espera, no como una paciente, sino como alguien que va a una reunión de negocios. Cuando el doctor Mateo me llamó, su rostro mostraba un alivio genuino. Doña Guadalupe, qué bueno verla. Estaba preocupado. Dentro de su consulta, fui directa. Doctor, no he venido como paciente hoy. He venido a pedir un consejo. Usted es la única persona que sabe la verdad, y no sé en quién más confiar. Le conté sobre el poder notarial, sobre los comentarios de Sofía acerca de la casa, sobre mi decisión de luchar. Me escuchó con una atención inquebrantable, sus manos unidas sobre la mesa. Está haciendo lo correcto, dijo, cuando terminé. Su seguridad, física y financiera, es la prioridad ahora. Pero, ¿cómo lo hago, doctor? ¿Por dónde empiezo?
No entiendo de leyes, de abogados, pensó por un momento, tamborileando los dedos en la mesa. Mire, no soy abogado, pero sé que el primer paso es, sin duda, revocar ese poder. Y para eso va a necesitar ayuda legal. Conozco a alguien, una abogada joven, pero muy competente y, lo más importante, muy humana. Se llama Elena Vargas. Hace mucho trabajo voluntario para la comunidad. Creo que la escuchará con atención. Anotó el nombre y el teléfono en un trozo de papel de recetario y me lo entregó. Dígale que yo la he recomendado. Y doña Guadalupe, puedo ayudar de otra manera. Documenté todo de nuestra última conversación. El examen de las pastillas, mi conclusión médica. Si lo necesita, puedo proporcionarle un informe formal. Puede ser una prueba importante, en caso de que las cosas se compliquen. Sentí una oleada de gratitud tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas. Este joven médico, un completo extraño hasta hace unos días, se estaba arriesgando para ayudarme, ofreciéndome su apoyo de forma incondicional. No sé cómo agradecérselo, doctor Mateo. No tiene que agradecérmelo. Solo cuídese y manténgame informado. Salí de la consulta con el papel en la mano, sintiéndolo como un talismán. Ya no estaba sola en mi lucha. Tenía un aliado inesperado, que la providencia puso en mi camino. Volví a casa con un nuevo ánimo. El viaje aún era largo y lleno de peligros, pero ahora tenía un mapa. Y el primer punto en ese mapa era una llamada a una abogada llamada Elena Vargas. La idea de hablar con una abogada todavía me intimidaba, pero el miedo a no hacer nada era mucho mayor. Por primera vez en meses, sentía que el futuro, por más incierto que fuera, estaba empezando a volver a mis manos. Tardé 2 días en armarme de valor para llamar. El número de teléfono en el papel del recetario parecía mirarme desde la mesita de centro. Para mi generación, los abogados eran figuras distantes, asociadas a problemas y a mucho dinero. Pero la imagen de Sofía entrando por mi puerta en cualquier momento, con su sonrisa falsa y la autoridad del poder notarial, fue el empujón que necesitaba. Marqué el número con los dedos temblorosos. Una voz femenina, tranquila y profesional, respondió. Despacho de abogados Vargas, buenos días. Buenos días. Me gustaría hablar con la licenciada Elena Vargas, por favor. ¿De parte de quién? Mi nombre es María Guadalupe Morales. El doctor Mateo del Centro de Salud de San Miguel me ha recomendado. Hubo una pequeña pausa. Un momento, por favor, señora Morales. Esperé, con el corazón en la boca. Imaginé que estaría muy ocupada para hablar con una viejita sin cita. Pero, para mi sorpresa, la voz que habló a continuación fue diferente, más cálida. Señora Morales, soy Elena Vargas. El doctor Mateo me llamó. Dijo que podría ponerse en contacto. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz era joven, pero transmitía una confianza que me calmó al instante. Con la garganta seca, empecé a contar mi historia. Hablé sin parar durante casi 10 minutos, desahogando todo el horror, el dolor y el miedo. Le conté sobre Pancho, sobre las pastillas, sobre el poder, sobre las conversaciones acerca de la casa. Esperé que me interrumpiera, que dudara, que encontrara la historia absurda. Pero ella solo escuchó, en silencio, haciendo pequeños sonidos de confirmación para mostrarme que todavía estaba allí. Cuando terminé, agotada y con la voz ronca, el silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. Señora Morales, dijo finalmente, y su voz tenía un tono de indignación contenida. Lamento muchísimo que esté pasando por esto. Lo que me ha descrito no es solo una traición familiar. Es un delito, abuso de persona vulnerable y, potencialmente, intento de homicidio. Oír las palabras delito y homicidio, dichas de forma tan clara y profesional, fue un shock. Hizo que todo fuera aún más real, más grave. Lo primero que tenemos que hacer, y con urgencia, es revocar ese poder, continuó, su tono ahora práctico y directo. Eso le quita el poder legal que su hija tiene sobre usted y sus bienes. ¿Puede venir a mi despacho mañana? Necesitaremos ir a una notaría. Sí, puedo, respondí sin dudar. Perfecto. Traiga su identificación, y si tiene una copia del poder, tráigala también. Si no la tiene, no se preocupe. Podemos solicitar una segunda copia. Y, señora Morales, sí, a partir de ahora, hasta que el poder sea revocado oficialmente, tiene que ser muy cuidadosa. Si su hija aparece, no la confronte. Actúe de la forma más normal posible. No le dé ninguna razón para sospechar que sabe algo. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Colgué el teléfono sintiendo que me quitaban un peso enorme de los hombros. Por primera vez,
Alguien le había puesto nombre a lo que estaba sucediendo. No era un problema de familia, no era un malentendido, era un delito, y había leyes para protegerme. Elena Vargas no era solo una abogada, era una guerrera, y estaba de mi lado. Aquella tarde, mientras preparaba mi bolso para el día siguiente, sentí que se encendía una chispa de esperanza. La batalla sería dura, pero ya no estaba desarmada. Tenía la verdad, tenía a un médico dispuesto a testificar, y ahora tenía la voz de la ley a mi lado. El despacho de la licenciada Vargas estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo sobre una tienda de telas. El espacio era pequeño y modesto, pero organizado y lleno de luz. Elena Vargas era exactamente como sonaba su voz, joven, con ojos inteligentes y un apretón de manos firme que inspiraba confianza. Me ofreció un vaso de agua y me hizo repetir la historia, esta vez anotando todo en un cuaderno. Hacía preguntas precisas, sin sentimentalismo, pero con una empatía evidente. ¿El poder que firmó era un poder general, amplio e ilimitado? Creo que sí. Ella dijo que era para resolverlo todo. Elena asintió, con expresión seria. Es lo que me temía. Eso le da poder para hacer prácticamente cualquier cosa en su nombre. Vender propiedades, mover cuentas bancarias, tomar decisiones médicas. Necesitamos anularlo hoy. Fuimos juntas a la notaría. El lugar olía a papel viejo y tenía la solemnidad de los actos oficiales. Me sentí pequeña e intimidada, pero la presencia tranquila de Elena a mi lado me dio fuerzas. Ella se encargó de todo el papeleo, explicándome cada paso en un lenguaje sencillo que pudiera entender. Lo que estamos haciendo es un acto de revocación. En cuanto el notario lo registre, el poder antiguo pierde toda su validez. Su hija será notificada oficialmente por correo. Firmé los papeles, y esta vez, mi firma salió firme. Cada trazo del bolígrafo era un nudo que se deshacía, un eslabón de control que se rompía. Al salir de la notaría, con la copia del término de revocación en el bolso, me sentí más ligera. ¿Y ahora qué?, pregunté, mientras caminábamos de vuelta a su despacho. Ahora, el siguiente paso es proteger sus bienes, su cuenta bancaria, su casa. En el despacho, hizo algunas llamadas. Primero, al gerente de mi banco. Se identificó como mi abogada y explicó la situación, enviando por correo electrónico una copia de la revocación. El acceso de Sofía a mi cuenta fue bloqueado de inmediato. Después, investigó la matrícula de mi inmueble en el registro de la propiedad. El alivio llegó cuando confirmó que la casa todavía estaba a mi nombre. Todavía no ha intentado hacer nada con la casa. Probablemente estaba esperando. Elena no completó la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Estaba esperando mi muerte. ¿Qué podemos hacer para proteger la casa? Podemos hacer un testamento, sugirió amablemente, dejando claros cuáles son sus deseos. O, si quiere asegurarse de que nadie pueda echarla de allí mientras viva, podemos registrar una cláusula de usufructo vitalicio. Eso significa que la propiedad puede incluso ser transferida en testamento, pero usted tiene el derecho de vivir en ella hasta el último día de su vida, y nadie puede expulsarla. La idea de un testamento me pareció la más sensata. Ya no tenía herederos. Pensé por un momento. ¿Puedo dejarle la casa a la iglesia? ¿O a una organización benéfica? Puede dejársela a quien usted quiera. La casa es suya. La decisión es suya. En ese momento, lo entendí. La decisión era mía. Durante tanto tiempo, había dejado que otros decidieran por mí. Javier, con su partida. Sofía, con su cuidado asfixiante. Ahora, yo estaba al mando. Voy a pensar en lo del testamento, dije. Pero por hoy, ya siento que he recuperado un pedazo de mí. Elena sonrió. Ha recuperado su autonomía, doña Guadalupe. Y ese es el bien más preciado que tenemos. Volví a casa agotada, pero con una sensación de victoria. Los nudos que Sofía había atado alrededor de mi vida se estaban deshaciendo, uno por uno. La batalla no había terminado, pero había ganado la primera y más importante ronda, la de mi libertad. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Esperaba una llamada furiosa de Sofía, una visita inesperada, una tormenta, pero no pasó nada. El silencio era más enervante que una confrontación. Sabía que la notificación de la notaría ya debería haberle llegado. ¿Qué estaría planeando? Aproveché esa calma para fortalecer mis defensas, siguiendo los consejos de Elena. Cambié la cerradura del portón y de la puerta de entrada. Un pequeño acto que me dio una inmensa sensación de seguridad. Llamé al hijo de doña Carmen, un muchacho que entendía de teléfonos, y le pedí que bloqueara el número de Sofía en mi móvil.
No quería volver a oír su voz, ni siquiera en un mensaje. Con la ayuda de Elena, redacté mi testamento. Fue una de las decisiones más difíciles y liberadoras de mi vida. Decidí no dejar la casa a una institución. En su lugar, se la dejaría al doctor Mateo, no como un pago, sino como un gesto de gratitud. Era un joven médico, probablemente al inicio de su carrera, y una casa en Tepatitlán podría ser un buen comienzo para él y su futura familia. Y en el testamento incluí una cláusula, que Pancho debía ser cuidado hasta el final de sus días, con todos los gastos cubiertos por un pequeño fondo que dejaría para ello. Parecía un acto de locura, pero para mí era el acto más lúcido de todos. Estaba dejando mi legado a quienes realmente lo merecían, la bondad y la lealtad. En esos días de silencio, mi rutina volvió, pero era una nueva rutina. Cocinaba lo que quería, escuchaba la música que me gustaba, me sentaba en el patio sin el miedo constante de una visita no deseada. Redescubrí el placer de las pequeñas cosas, el sabor de un mango maduro, el calor del sol en la piel, la compañía silenciosa de Pancho. También conversaba más con doña Carmen. Le conté una versión simplificada de la historia, que Sofía y yo habíamos tenido un desacuerdo serio sobre finanzas y que, por el momento, no nos hablábamos. Ella, con su sabiduría de vecina, pareció entender que había mucho más detrás de mis palabras, pero no me presionó. Solo dijo: «Hiciste bien, Lupita. A veces hay que cortar el mal de raíz, aunque la raíz sea nuestra». Pero el silencio de Sofía seguía perturbándome. No era propio de ella quedarse callada. Era impulsiva, reactiva. El silencio significaba que estaba pensando, planeando su próximo movimiento. La tormenta se estaba formando en algún lugar del horizonte, y yo necesitaba estar lista para cuando finalmente llegara. Una tarde, mientras regaba mis flores, oí al cartero gritar mi nombre. Me entregó una carta. El remitente era de un despacho de abogados en Guadalajara. Se me heló el corazón. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una notificación. Sofía estaba impugnando la revocación del poder, alegando que yo no tenía capacidad mental para tomar tal decisión y solicitando una evaluación psiquiátrica judicial. La tormenta había llegado, y venía en forma de una guerra que no quería librar, pero que no tenía cómo evitar. No iba a rendirse fácilmente. Iba a intentar demostrar que estaba loca. La carta del abogado de Sofía me sacudió, pero no me rompió. Llamé inmediatamente a Elena, quien me calmó con su voz firme. Era un movimiento esperado, doña Guadalupe. Es una táctica sucia, pero común. Va a intentar desacreditarla. Pero tenemos la verdad de nuestro lado. Y tenemos el informe del doctor Mateo. No se preocupe, vamos a luchar contra esto. Pero la carta reveló algo crucial. La estrategia de Sofía. No vendría gritando y acusándome. Vendría con la máscara de la hija preocupada, intentando probar al mundo que su madre anciana había perdido el juicio. Y para eso, necesitaría una oportunidad. Vendría a verme. La idea me aterrorizó. Pero de repente, otra idea, más audaz, surgió en mi mente. ¿Y si no la evitaba? ¿Y si la recibía? ¿Y si usaba su propia máscara en su contra? Discutí el plan con Elena por teléfono. ¿Y si la dejo entrar? ¿Y si finjo que no ha pasado nada? Que no sé nada. Intentará manipularme, hacerme parecer confusa. Pero yo estaré preparada. Quizás diga algo. Quizás se delate. Hubo un silencio en la línea. Doña Guadalupe, eso es arriesgado, dijo Elena, con preocupación en su voz. Puede ser impredecible. No estaré sola, respondí, mirando a Pancho, que roía un hueso a mis pies. Y ya no soy esa mujer asustada. Sé con quién estoy tratando. A regañadientes, Elena aceptó, con una condición, que mantuviera el móvil cerca y la llamara a ella o a la policía a la menor señal de peligro. Entonces, esperé, y preparé el escenario para mi pequeña obra de teatro. Continué con mi rutina, pero con una vigilancia redoblada. Dejé el portón de enfrente sin cerrar con llave durante el día, como solía hacer. Puse sobre la mesa de la cocina mi antiguo pastillero, el que yo misma usaba, con las pastillas correctas. El que Sofía me dio estaba escondido, guardado como prueba. Estaba tendiendo una trampa, no de violencia, sino de normalidad. Quería que entrara y encontrara a la madre que creía conocer, la viejita dócil y un poco confusa. Quería que bajara la guardia, que creyera que su farsa aún funcionaba. La espera duró 3 días. En la tarde del sábado, exactamente a la hora en que solía llegar, oí el sonido familiar del motor de su coche deteniéndose frente a mi casa. Mi corazón se disparó, una mezcla de miedo y adrenalina. Respiré hondo. Era la hora de la función. Oí sus pasos en la acera, los golpes en la puerta,
3 golpes suaves, el toque de la hija que viene a visitar a su madre. Caminé lentamente hasta la puerta, componiendo en mi rostro la mejor expresión de sorpresa y confusión que pude. Abrí la puerta. Allí estaba ella, Sofía, con una sonrisa en los labios y una cesta de frutas en las manos. Pero sus ojos eran fríos, calculadores. Me examinaban, buscando cualquier señal de que yo supiera. «Mamá», dijo con una alegría forzada. «¡Qué sorpresa! Pensé en venir a verte. Ya no contestas el teléfono». Me preocupé. Tenía que ser la mejor actriz de mi vida. «Mi hija», murmuré, parpadeando como si intentara enfocar la vista. «El teléfono. A veces no lo oigo. Entra, entra». Ella entró, y la trampa estaba tendida. El juego había comenzado. El aire en la pequeña sala se volvió denso con la entrada de Sofía. Puso la cesta de frutas sobre la mesa, con un gesto exageradamente cariñoso. «Le traje unas frutas. Tiene que alimentarse bien, mamá». «Gracias, mi hija. Siempre eres tan atenta». La observé mientras inspeccionaba la sala con la mirada. Sus ojos pasaron por la nueva cerradura de la puerta, pero no comentó nada. Se detuvieron un instante en la mesita de centro, donde reposaba el teléfono con su número bloqueado. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «Se la ve bien», dijo, sentándose en el sofá, frente a mí. Un poco pálida, quizás. «¿Se ha tomado las medicinas como debe?» La pregunta llegó, como sabía que llegaría. Era la señal para mi actuación. «Ah, las medicinas», suspiré, llevándome la mano a la cabeza. «Ya sabes, hija, a veces me confundo, pero creo que sí. Las tomo del pastillero que tú me preparas». Su rostro se relajó visiblemente. Era la respuesta que quería oír. La madre confusa, la madre dependiente. «Qué bien, mamá. Es muy importante no equivocarse. Su salud es tan frágil». Continuó la conversación, hablando de su hijo Pedrito, del trabajo, del tráfico en Guadalajara. Yo respondía con monosílabos, fingiendo un cansancio, una distracción que no sentía. Por dentro, estaba en alerta máxima. Cada palabra suya era calculada. Cada gesto era parte del juego. «Sabe, mamá, he estado pensando», comenzó, inclinándose hacia adelante, su tono ahora más serio. «Esta casa se está volviendo muy grande para usted, y peligrosa. Si se cae, ¿quién la va a socorrer?» «Tengo a Pancho», respondí, simplemente. Hizo una mueca de desdén. «Un perro no llama a una ambulancia. Vi un lugar en Guadalajara, una residencia de ancianos muy bonita, con jardines, enfermeras. Estaría muy bien cuidada, y con la venta de esta casa podríamos pagarlo todo, y aún sobraría un buen dinero para sus gastos, para los nietos». Ahí estaba, el plan, dicho en voz alta, barnizado con la excusa de la preocupación. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la expresión vaga en mi rostro. «¿Vender la casa?», pregunté, como si la idea fuera nueva y chocante. «Pero he vivido aquí toda mi vida». «Lo sé, mamá, pero tenemos que ser prácticos. Usted ya no está en condiciones de vivir sola». El otro día, una amiga me dijo que su madre, de su edad, empezó a tener alucinaciones, a inventar historias. Decía que la familia quería robarla. Es algo triste que pasa con la edad. La mente juega malas pasadas. Estaba construyendo su narrativa, preparando el terreno para la evaluación psiquiátrica que ella misma había solicitado. No estaba hablando de la madre de su amiga. Estaba hablando de mí. Me estaba dando el guión del papel que, según ella, debía interpretar. El papel de la vieja loca y paranoica. Sentí que me subía una oleada de rabia, pero me la tragué. El juego aún no había terminado. Necesitaba más. Necesitaba que su máscara se agrietara, y sabía exactamente cómo hacerlo. «Tienes razón, hija», dije, con voz débil. «Mi cabeza anda muy mal últimamente, tanto que, el otro día, fui a la notaría. Creí que había perdido mi identificación, y quería hacer otra. Y la chica de allí me dijo algo tan extraño. Vi un destello de pánico en sus ojos. La máscara estaba empezando a resbalar. «¿Qué le dijo, mamá?» «Me dijo que mi poder, ese que te firmé, había sido cancelado. ¿Te puedes creer algo así? Qué gente más confusa en esa notaría, ¿verdad?» La sonrisa de Sofía se congeló en su rostro. El juego de máscaras estaba a punto de terminar, y yo sabía que, cuando su máscara cayera, el verdadero rostro debajo sería terrible de ver. El silencio que siguió a mi declaración fue pesado, eléctrico. La sonrisa de Sofía se deshizo lentamente, reemplazada por una expresión de incredulidad, y luego, de furia contenida. La fachada de hija preocupada se estaba agrietando. «¿Qué?», siseó, su voz baja y peligrosa. «¿Qué has dicho que te dijo la chica de la notaría?»
Mantuve mi expresión de inocencia confusa, que el poder fue cancelado. Le dije que debía estar equivocada, que tú misma me ayudas a resolverlo todo con él. Pero ella insistió. Hasta me enseñó un papel. Debe ser un error, ¿no, mi hija? Sus ojos echaban chispas. Se levantó del sofá, caminando de un lado a otro en la pequeña sala, como un animal enjaulado. Un error, claro, un error. Mamá, ¿quién te ha estado metiendo ideas en la cabeza? ¿Ha sido la vecina chismosa, Carmen? Siempre se mete donde no la llaman. No, hija, nadie. ¿O ha sido algún médico nuevo? ¿Algún listillo queriendo aprovecharse de una anciana sola? Porque no hay otra explicación. Se detuvo frente a mí, mirándome fijamente. La máscara de preocupación había caído por completo, revelando un rostro contorsionado por la rabia y la frustración. Yo te cuido. Vengo desde Guadalajara cada semana. Gasto mi tiempo, mi dinero, para asegurarme de que estés bien. ¿Y así me lo agradeces? ¿Haciendo caso a extraños? ¿Cancelando el poder que solo sirve para protegerte? Su voz subía con cada palabra, resonando en las paredes de adobe. Pancho, que estaba tumbado en el patio, entró en la sala y se apostó a mi lado, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Decidí que era hora de dejar de actuar. Era la hora de la verdad. La miré, ya no con confusión, sino con una profunda tristeza y una calma helada. ¿Protegerme de qué, Sofía?, pregunté, mi voz sonando sorprendentemente firme. ¿Protegerme de tomar la medicina correcta para mi presión? La pregunta la golpeó como una bofetada. Retrocedió un paso, con el rostro pálido. ¿De qué estás hablando? Lo sé, Sofía. Sé lo que hiciste. Sé que las medicinas fueron cambiadas. El tranquilizante en lugar de la medicina para el corazón. La vitamina en lugar de lo que debería mantenerme viva. Lo sé todo. Saqué de mi bolsillo la pequeña bolsa donde guardaba las pastillas equivocadas y el informe que el doctor Mateo había preparado para mí. Los puse sobre la mesita de centro. El doctor Mateo me lo explicó todo con mucha claridad. Me explicó cómo moriría de una forma que parecería natural. Su rostro se transformó. El shock dio paso a la desesperación y, finalmente, a un odio desnudo y crudo. La fachada no solo estaba agrietada, se había hecho añicos, revelando al monstruo que se escondía debajo. «¡Vieja estúpida!», gritó, su voz llena de veneno. «No sabes nada. Tú y ese maldito perro tuyo». Dio un paso en mi dirección, con el puño cerrado, pero Pancho se movió más rápido. Se interpuso frente a mí, mostrando los dientes, el gruñido transformándose en un ladrido feroz, gutural, que llenó la sala. Una advertencia final, incuestionable. Sofía se detuvo, el miedo finalmente apareciendo en sus ojos. Miedo no de mí, sino del único ser en esa casa cuya lealtad nunca pudo comprar o manipular. La batalla final había comenzado. La confrontación final no fue de violencia física. Pancho se aseguró de eso. Fue una tormenta de palabras. Y las palabras, a veces, cortan más profundo que cualquier cuchillo. ¿Por qué? La pregunta salió de mi boca como un lamento. El único sonido en el ambiente después de que el ladrido de Pancho cesara, siendo reemplazado por un gruñido constante. «Solo quiero saber por qué, Sofía». Ella rió. Un sonido feo, amargo, que no tenía nada de alegría. «¿Por qué? Todavía preguntas por qué. No tienes ni idea de mi vida. No sabes lo que es tener deudas hasta el cuello, ver a tu marido desempleado, tener que mantener una apariencia de éxito en una ciudad que te devora si demuestras debilidad». Gesticulaba, con el rostro rojo de furia. «Y tú aquí, en esta casa que vale una fortuna, sentada sobre un tesoro, quejándote del calor y de la soledad. Nunca me diste nada de verdad». La acusación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. «Te di la vida, te di todo lo que tenía. Trabajé de sol a sol para que pudieras estudiar, para que tuvieras un futuro mejor que el mío». «¿Y qué futuro?», escupió las palabras. «¿Un título que apenas paga las facturas? ¿Un matrimonio con un hombre arruinado? Me diste migajas y esperabas que estuviera agradecida el resto de mi vida. Merecía más, merezco más. La codicia, la envidia, el resentimiento». Todo salía a la superficie, un torrente de aguas residuales emocionales que había guardado durante años. «La casa, era todo por la casa, ¿verdad?», pregunté, con la voz entrecortada. «Claro que era por la casa, y por el dinero en el banco. Era mi herencia, mi salvación, y tú te negabas a morir. Años y años arrastrándote, dando trabajo, siendo una carga, una carga». La palabra me hirió más que cualquier otra. Para ella, yo ya no era una madre, era un obstáculo, un problema financiero con fecha de caducidad vencida.
Así que decidiste acelerar las cosas, dije con la voz temblorosa de asco. Apagarme poco a poco como quien apaga una vela, hacer que pareciera natural, era un plan perfecto, admitió, en un tono de orgullo enfermizo. Nadie habría sospechado nunca. Una muerte tranquila, por causas naturales. Yo me habría encargado de todo, del entierro, de todo. Habría sido la hija devota hasta el final. Y entonces, finalmente tendría lo que es mío por derecho. Pero tú y este perro idiota, teníais que estropearlo todo. Miró a Pancho con un odio tan puro que me dio un escalofrío. Y, en ese momento, toda la tristeza, todo el dolor que sentía, se transformó en una fuerza fría e inquebrantable. Me puse de pie. Por primera vez, era más alta que ella, o al menos así me sentía. Ella retrocedió un paso, sorprendida por mi cambio de postura. «No hay nada aquí para ti, Sofía», dije, mi voz resonando con una autoridad que ni yo sabía que poseía. «Esta casa no es tuya, mi dinero no es tuyo, mi vida no es tuya. Ya no tienes nada aquí. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Dejaste de ser mi hija el día que cambiaste la primera pastilla. La niña que crié murió. Y no sé quién eres tú». Señalé la puerta. «Vete». Me miró fijamente, con los ojos desorbitados, buscando cualquier señal de vacilación, de debilidad. No encontró ninguna. «Vete», repetí, la voz como una sentencia. «Y no vuelvas nunca más. Si vuelves a cruzar mi portón, llamaré a la policía y entregaré este informe. Y te juro por Dios que iré a los tribunales y le contaré al mundo entero lo que intentaste hacer». El silencio cayó sobre nosotros. La tormenta de palabras había pasado, dejando solo la devastación. Sofía me miró a mí, a Pancho, a la puerta. El último resquicio de esperanza en su rostro se apagó. Estaba derrotada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, tomó su bolso y se fue, dando un portazo tras de sí. Me quedé allí, de pie, en medio de mi sala, temblando. El sonido de su coche arrancando, chirriando neumáticos en el asfalto, fue el sonido de mi liberación. Después de que Sofía se fuera, la casa quedó en un silencio profundo. No era el silencio pesado de la angustia, sino un silencio limpio, vacío, como un lienzo en blanco. Me dejé caer en mi sillón, la fuerza abandonando mis piernas. Pancho vino y apoyó la cabeza en mi regazo, y yo lloré. Lloré durante horas. Lloré por la hija que perdí, por la ingenuidad que me robaron, por la dureza del mundo. Pero, en el fondo de aquellas lágrimas, había también un alivio inmenso. El exorcismo. No llamé a la policía. Elena me dijo que tenía todo el derecho, que había pruebas suficientes, pero no pude. La idea de ver el nombre de mi familia, mi propio nombre, arrastrado por el fango de un escándalo público, la idea de sentarme en un tribunal y testificar contra la mujer que un día fue mi niñita, era más de lo que podía soportar. Mi venganza, mi justicia, fue otra. Fue silenciosa y definitiva. La semana siguiente, con la ayuda de Elena, lo finalicé todo. El testamento fue registrado. La casa y mis escasos bienes irían para el doctor Mateo, con la condición de que cuidara de Pancho. A Sofía, en el testamento, le dejé una única cosa, mi perdón, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Cargar con el odio sería como tomar un veneno esperando que el otro muriera. Empaqué la bolsa con los recuerdos de infancia de Sofía, los zapatitos, los dibujos, y la envié por correo a su dirección en Guadalajara, sin ninguna nota. Era mi forma de decir, te devuelvo tu pasado, porque ya no me pertenece. La parte más difícil fue la confrontación con la comunidad. Los chismes comenzaron a surgir. Lupita y su hija se han peleado. Parece que fue por dinero. Sofía ya no viene a visitar a su madre. Doña Carmen era mi defensora acérrima. Dejen a la mujer en paz, le decía a quien quisiera oír. Cada familia tiene sus secretos. No me escondí. Continué mi rutina. Iba a misa, al mercado, barría mi acera. La gente me miraba de forma diferente. Algunos con pena, otros con curiosidad. Pero con el tiempo, comenzaron a verme de otra manera, con respeto. Ya no era la pobre Lupita, la viuda solitaria. Era doña Guadalupe, una mujer que, de alguna forma desconocida para ellos, había enfrentado una tormenta y permanecido de pie. Mi victoria no fue ruidosa. No hubo titulares de periódico ni sentencias de cárcel. Mi victoria fue la paz que sentía al despertarme por la mañana. Fue el sabor de mi café, sin el miedo a ser envenenada. Fue el sonido del ladrido alegre de Pancho cuando le lanzaba una pelota en el patio.
Fue la tranquilidad de saber que era la única dueña de mi destino. Había desterrado a Sofía de mi casa, de mi testamento, de mi vida. El amor de madre que sentía por ella se transformó en una cicatriz, un recuerdo constante del dolor, pero también de mi capacidad de sanar. La desterré no con odio, sino con la triste aceptación de que, para que yo pudiera vivir, ella necesitaba morir dentro de mí. Los meses que siguieron fueron de una tranquilidad que no conocía desde hacía mucho tiempo. La ausencia de Sofía, que al principio parecía un agujero en mi vida, lentamente se transformó en un espacio abierto, un terreno fértil donde podían crecer cosas nuevas. Empecé a cuidar mi patio con un ahínco renovado. Planté nuevas flores, geranios rojos, petunias moradas, portulacas que se abrían con el sol de la mañana. Cuidar la tierra, ver la vida brotar de las semillas, me conectó con mi propia resiliencia. Cada flor que florecía era una pequeña victoria contra la oscuridad que había intentado apoderarse de mi casa. Mi relación con doña Carmen se profundizó. Nuestras conversaciones en el portón se hicieron más largas. Ella me traía un trozo de pastel, yo le ofrecía un café. Hablábamos de las telenovelas, del precio del tomate, de los dolores de espalda, y a veces, en silencio, hablábamos de todo lo que no necesitaba ser dicho. Se convirtió en la hermana que nunca tuve, el doctor. Mateo llamaba una vez por semana para saber cómo estaba. Lo puse al día sobre el testamento, y él, después de un shock inicial, aceptó con una humildad que solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Me dijo que no tenía prisa, que esperaba que yo viviera por muchos, muchos años, pero que, cuando llegara la hora, honraría mi deseo y cuidaría de Pancho como si fuera suyo. Redescubrí mi ciudad. Comencé a caminar hasta la plaza al final de la tarde, sentándome en un banco para observar a los niños jugar, a las parejas de novios pasear. Yo, que durante tanto tiempo me sentí invisible, comencé a ver y a ser vista. La gente me saludaba, me sonreía. El dueño de la heladería me ofrecía una prueba de un sabor nuevo. La chica de la panadería me guardaba el pan más caliente. Ya no era solo la madre de Sofía, era doña Guadalupe, la señora que pasea con su perro color caramelo, la que borda los manteles más bonitos de la ciudad, la que tiene un jardín florido. Estaba reconstruyendo mi identidad, pedazo por pedazo, basándome en quién era yo, no a quién pertenecía. Pancho parecía haber rejuvenecido. Corría por el patio, ladraba a los gatos en el tejado, dormía a mis pies con la tranquilidad de quien sabe que su misión ha sido cumplida. Era mi héroe silencioso, la prueba viviente de que los ángeles de la guarda, a veces, vienen con 4 patas y una cola que se mueve. La casa, antes un lugar de miedo y sospecha, volvió a ser un hogar. El olor a productos de limpieza fue reemplazado por el olor a pastel de maíz en el horno. El silencio tenso dio paso al sonido de la radio tocando viejas canciones rancheras. Estaba sola, sí, pero ya no estaba solitaria. Estaba en paz, estaba en casa. Y las nuevas raíces que estaba plantando, en mi jardín y en mi alma, eran fuertes y profundas. El tiempo en Tepatitlán tiene una manera de transformar historias en leyendas. Y, sin que me diera cuenta, mi historia comenzó a convertirse en una pequeña leyenda local, no la historia real. Con todos sus detalles sórdidos, esa permanecía guardada bajo 7 llaves conmigo, con Elena y con el doctor Mateo. Pero la versión que el pueblo contaba era, a su manera, verdadera. Contaban la historia de doña Guadalupe, la viejita que, después de una gran pelea, cortó relaciones con su hija de la gran ciudad. Decían que se había levantado de nuevo, que se había vuelto más fuerte, más viva. Decían que su perro, el viejo Pancho, era su protector, su guardián. Las otras mujeres del barrio comenzaron a buscarme, no para chismear, sino para pedir consejo. Una venía a hablar sobre el hijo que no llamaba, otra sobre el marido que bebía demasiado, otra sobre la nuera que la trataba con desdén. Veían en mí no a una víctima, sino un ejemplo de fuerza. ¿Cómo lo soporta doña Lupita?, me preguntó una de ellas un día, con los ojos llenos de lágrimas. Soportamos lo que tenemos que soportar, respondí, ofreciéndole una taza de té, pero no tenemos que soportarlo para siempre. Llega un momento en que tenemos que elegir nuestra propia paz. Mi casa se convirtió en un punto de encuentro. Las tardes en mi patio, antes solitarias, ahora estaban llenas de las voces de mis vecinas, con el olor a café y el sonido de las risas. Compartíamos recetas, dolores y esperanzas. Formamos una pequeña comunidad,
una red de apoyo tejida con los hilos de la experiencia y la solidaridad femenina. Enseñé a algunas de las chicas más jóvenes a bordar, transmitiendo el arte que me sostuvo durante tantos años. Ver sus manos, antes vacilantes, crear dibujos de colores en las telas, me llenaba de una alegría serena. Estaba dejando un legado, no de bienes materiales, sino de conocimiento, de resiliencia, de comunidad. Pancho se convirtió en una celebridad en el barrio. Los niños lo llamaban el perro héroe, incluso sin saber exactamente por qué. Le traían huesos y trozos de pan. Él aceptaba las caricias con una dignidad de veterano de guerra. Un día, el sacerdote de la parroquia vino a visitarme. Se sentó en mi patio y dijo: «Doña Guadalupe, no sé qué ha pasado en su vida, y no es asunto mío, pero quiero que sepa que se ha convertido en un faro de fuerza para muchas personas en esta comunidad. Su fe y su coraje son una inspiración». En ese momento lo entendí. La tragedia que casi me destruyó me había dado un nuevo propósito. Ya no era solo Lupita, la bordadora, era la guardiana silenciosa de Tepatitlán, la guardiana de mis propias fronteras, de mi dignidad, y de alguna manera, la guardiana de las historias y la fuerza de otras mujeres que, como yo, aprendieron de la manera más difícil que la batalla más grande que libramos es por nuestra propia alma. La leyenda no era sobre lo que mi hija intentó hacerme, era sobre lo que yo hice después, y esa era una historia mucho mejor para contar. Hoy, han pasado algunos años, mi pelo es completamente blanco, y mis pasos, un poco más lentos, pero mi corazón late firme, al ritmo correcto. La presión está controlada, y mi mente, que Sofía intentó convencer de que estaba fallando, está más lúcida que nunca. Estoy sentada en mi mecedora en el patio, al atardecer. El cielo de Jalisco está pintado con los tonos de un melocotón maduro. El olor a jazmín de noche comienza a esparcirse por el aire, mezclándose con el aroma de mi cena en la estufa. Pancho, ahora un viejito de pelaje canoso y movimientos lentos, duerme a mis pies. Su pecho sube y baja con una respiración tranquila. Sigue siendo mi ángel, mi guardián. Nunca más tuve noticias de Sofía. No sé si recibió la caja con sus recuerdos. No sé si su abogado le informó sobre mi testamento. Y, para ser sincera, no me importa. Se ha convertido en un fantasma, un recuerdo lejano de otra vida. La perdoné, no para absolverla, sino para liberarme del peso de su traición. El perdón fue la última cadena que rompí. Mi vida es simple, pero es plena. Está llena de las visitas de doña Carmen, las llamadas del doctor Mateo, las risas de mis alumnas de bordado, el calor del sol y la lealtad silenciosa de mi perro. Aprendí que la felicidad no está en las grandes cosas que nos prometen, sino en los pequeños milagros que cultivamos cada día. A veces me miro las manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, y veo la historia de mi vida, las manos que trabajaron, que crearon, que amaron, que sufrieron, y que al final aprendieron a cerrarse para protegerse y a abrirse para recibir las verdaderas bendiciones de la vida. Aprendí, en la 8ª década de mi vida, la lección más importante de todas, el respeto propio. Aprendí que decir no es un acto de amor, que la soledad es mejor que una compañía que te menosprecia, y que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en cuántas veces te levantas, te sacudes el polvo y vas a cuidar tu jardín. El sol se pone, y las primeras estrellas comienzan a parpadear en el cielo aterciopelado. La vida, como mi jardín, tiene sus estaciones. Tuve un invierno largo y riguroso, pero la primavera siempre vuelve, y la mía ha florecido más bella y colorida de lo que jamás podría haber imaginado. Mi historia, como la de tantas otras personas, encontró su rumbo. Es una historia sobre la oscuridad de la traición, pero sobre todo, sobre la luz de la resiliencia. Si el viaje de Doña Guadalupe te ha conmovido de alguna manera, si crees que en cada persona, sin importar la edad, existe una fuerza capaz de reescribir su propio destino, entonces te pido que nos ayudes a seguir contando estas historias. Dale me gusta, para que esta narrativa llegue a más corazones. Comenta qué sentiste al escucharla y, si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad, porque cada vida es una historia que merece ser contada. Y cada uno de nosotros es el guardián de nuestra propia verdad. Gracias por escucharme.